auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción e infraestructura. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, ¿cómo estás tú? Bueno, esta semana tenemos un programa muy importante, que es un programa sobre decreto de urgencia para reactivar obras, algo que se está viendo en estos días, ¿no? Efectivamente, y anunciado por el ingeniero Martín Vizcarra en reuniones incluso con gobernadores y también alcaldes. Es un punto de apoyo para que justamente se puedan destrabar diversas obras que sabemos le están deteniendo el impulso de la construcción en el Perú. Y además lo que hemos querido es hacer este programa exclusivamente para esto, para que antes de que se vaya a dar de repente un decreto, se tome en cuenta la opinión de especialistas. Como justamente está acá con nosotros Guido Valdivia. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? De Capeco. Y por supuesto Raúl Delgado Sayán, de presidente de CCL de Ingenieros. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, vamos primero al comentario de la semana con Diego Macera. Adelante. Buenas tardes. El 28 de julio pasado, el gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura. Hasta entonces, el Perú era el único país de la Alianza del Pacífico que no tenía un plan de este tipo, ¿no? El esfuerzo que se hizo por elaborarlo en realidad es positivo, ¿no? El plan es una hoja de ruta para las inversiones en carreteras, puerto, agua, telecomunicaciones, energía, entre otros, ¿no? Es imposible tener un enfoque de desarrollo territorial efectivo si no se tiene claro cómo y dónde se harán las grandes obras de infraestructura, ¿no? En total, son 52 los proyectos que se han priorizado en este plan, ¿no? Por casi 100.000 millones de soles. ¿No? La idea es que el plan guíe las inversiones por varios años, ¿no? Como en otros casos, sin embargo, el reto es que este plan no sean solo 100 páginas más de papel que se terminan guardando en un cajón, ¿no? Quizá la preocupación en realidad más importante es garantizar que el plan sea, de un lado, suficientemente flexible para adaptarse a cambios del contexto, ¿no? Pero a la vez, del otro lado, suficientemente sólido para que los próximos gobiernos, gobernadores regionales y alcaldes respeten lo que está acordado ahí, ¿no? Uno de los grandes males del país es querer empezar todo desde cero cada vez que hay un cambio de autoridad, ¿no? Si esto sucede con el Plan Nacional de Infraestructura, en realidad será lo mismo que nada, ¿no? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bien, muchas gracias, Diego. Entrando ya al tema de la entrevista, cuéntanos, Guido, para empezar, ¿qué es lo que se está anunciando, pero todavía no se ha dado, el decreto de urgencia? ¿Cuál es la idea, para que puedan entender nuestros televidentes qué es lo que queremos hacer con este programa? La idea es reiniciar aquellas obras que tengan más de 80% de avance en ejecución y que se encuentren 6 meses o más paralizadas, ¿no? Estableciendo un mecanismo de contratación mucho más expeditivo, que incluye darle la oportunidad al contratista de que un plazo muy corto, que son 30 días, ver si efectivamente se puede continuar la obra o no, en cuyo caso, si se llega a los 30 días y no se puede llegar a un acuerdo, se contrata a otro contratista. Y son muchas las razones por las cuales se puede haber paralizado. ¿Tú cómo crees que se debe enfocar este llamado destrave? Porque hay razones, por ejemplo, por las investigaciones de Lavallato, por ineficacia o investigación de gobiernos locales anteriores. En general, nuestra normativa técnica de construcción es muy formalista, digamos. El análisis del proyecto de la Contraloría, que es en el que se basa este probable decreto de urgencia, habla de 16.000 millones de obras paralizadas. Eso es la mitad del presupuesto de obra pública de todo el Perú en un año. Y además ahí en ese mismo informe se dice que hay 26.000 millones de soles de obras que han ido a arbitraje, ¿no? Ese es un poco lo que decíamos, ¿no? Que hay tal cantidad de incentivos para paralizar obras. A veces son razonables y otros no tanto, pero hay muchos que se generan por esta intrincada normativa técnica y además por la situación
digamos, de poco empoderada que tienen los funcionarios, ¿no? Además, Raúl, bueno, sabemos un poco de historia de este proyecto de ley 3995-2008 CG, que fue enviado al Congreso, ¿no? Y bueno, no fue tomado en cuenta, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en base a qué se ha decidido que sea 80%? Uno de mis comentarios, primero, informar que el decreto de urgencia es una muy buena iniciativa. Es muy bueno que haya venido de la Contraloría, lo cual implica que la Contraloría se está dando cuenta de que hay un problema, evidentemente, con la marcha de las obras. Pero yo creo que lo que tú acabas de mencionar, de fijar un número, 80%, ¿no? O 6 meses de trabas, en realidad no debe ser tan absoluto. ¿Qué pasa si es 79%, si es 65%? 70 es un montón. Yo creo que lo que se debe hacer es priorizar la lista. O sea, puede haber, por ejemplo, proyectos muy importantes que están al 70%. Entonces no pueden entrar en este corte. Yo lo que explico es, esto ha surgido nuevamente por iniciativa de estos gores, de estos alcaldes y regionales, que ellos lo que quieren más que nada es que se haga un corte. O sea, ellos heredan proyectos de una administración anterior que supuestamente tienen problemas y obviamente el que los termina es el que corre pagando el pato, porque una obra es un continuo, donde en el transcurso del desarrollo de la obra hay valorizaciones, pero las valorizaciones legalmente son pagos a cuenta. Lo que importa al final de cosas es la liquidación, porque en la liquidación de la obra final se corrige todo. Entonces, claro, el que termina la obra es el que tiene que después sanearla. Y si no la sanea... Entonces, yo lo que creo es que la iniciativa es excelente, pero hay que ver muchas cosas, algunas de las que mencionó Guido. ¿Por qué, o tú, César, también, por qué se han trabado? Entonces, lo que uno tiene que ir es a resolver la razón del destrabe. Se traban porque nadie quiere firmar una adenda. Y las adendas son fundamentales, no se puede avanzar. La adenda básicamente lo que refleja es la diferencia que hay entre el estudio inicial y la realidad. Entonces, para sincerar la realidad hay que firmar una adenda, pero ningún funcionario público hoy día te firma una adenda. Prefiere que se resuelva tanto que ya la sola palabra invoca como si fuera coima, como si fuera un arreglo bajo la mesa. Y es legal. Tampoco están empoderados para resolver las situaciones de conflicto. Entonces se dice, se va a arbitraje, pero el arbitraje es el único vehículo que hoy día te resuelve contractualmente una discrepancia. No hay manera de disolver una discrepancia que hay entre un contratista y la entidad si no es por la vía de arbitraje. Porque muchas veces hasta el funcionario te dice, tienes la razón, pero que lo diga el arbitraje. Claro. Entonces van a un arbitraje sabiendo que la razón está del lado del contratista, ¿no? Y otro tema, Guido, es la gestión también, porque hay cosas trabadas, porque efectivamente ha habido incapacidad de estas autoridades locales de poder ejecutar una obra. Y a propósito, la flamante ministra de Economía, María Antonieta Alba, anunció en esta reunión con los alcaldes que se iba a incrementar este programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que va a pasar de 600 a 800 millones de soles. Hay que poner bastante atención también al tema de gestión. Sí, bueno, el nivel de ejecución es bajísimo, ¿no? Eso es un dato público y no sé cómo dándole más dinero van a ser más eficientes. Claro, el tema no es solamente dinero, sino preparación importante. Efectiva. Aquí creo que ya hemos conversado varias veces. Nosotros no podemos suponer que 1.900 distritos pueden tener las mismas competencias y capacidades. Raúl, sí, muy probablemente se venga este decreto de urgencia. ¿Cuáles son las consideraciones puntualmente? Porque en este programa siempre hablamos de el análisis de la realidad y luego vamos a proponer cosas. ¿Cuáles son las consideraciones que se debe tener para que este decreto de urgencia, como se dice, fluya? Realmente no asistamos nuevamente a esta obra de la reconstrucción del sur, sino realmente se den y no pase que otra vez se bloquee todo y no salga adelante lo que queremos, ¿no? Yo creo que al decreto hay que enriquecerlo, ¿no? O sea, la idea es muy buena, pero tenemos que enriquecerlo con la realidad de las cosas. ¿Por qué están trabadas? Yo tengo una lista acá. Dije anteriormente la necesidad de adendas.
el pánico de los funcionarios porque no se respeta la discrecionalidad de sus decisiones profesionales. Siempre va a venir alguien y va a decir, no, yo no lo quería, creo que no se debió hacer así, se debió hacer así. Todas las profesiones tienen diferencias de opiniones, correcto, ¿no? Tampoco hay problemas, están parados por problemas de interferencias con servicios públicos, por expropiaciones, por permisos de otras entidades, trabas burocráticas. Muchas entidades intervienen en opinar temas ambientales y demás. Temas de conflictividad con las comunidades para que los proyectos puedan avanzar. No solamente es el tema minero, las carreteras también tienen ese problema. Los expedientes técnicos muy defectuosos. Se contratan con estudios de anteproyecto, de factibilidad, que obviamente es el nivel más bajo, y en el momento de ejecutarla vas a tener que hacer los estudios definitivos que van a ser diferentes a los que estuvieron antes en la factibilidad. Entonces, la Contraloría hace muy bien en hacer acciones concurrentes, pero yo creo que las acciones concurrentes debían ser vinculantes, no que estén siguiendo un proyecto desde un inicio, colaborando, porque yo creo que la función de la Contraloría no debe ser meter gente a la cárcel y hacer juicios, debe ser tratar de prevenir situaciones delictivas. Entonces, si van a entrar a la obra con muy buena vibra y muy buena posibilidad, entonces ya una vez que hacen sus observaciones, que sean vinculantes, que a final de cosas no encuentren hallazgos sobre una situación en la cual ellos han estado presentes. Es un buen punto, Guido. Tú coincides con Raúl en el tema, sobre todo el rol de la Contraloría, ¿no? En esta función concurrente que ha tenido, pero que para algunos casos representa casi un factor represivo más que de estímulo. 100% de acuerdo con Raúl. En realidad esto es una oportunidad porque esta es una propuesta de la Contraloría. Entonces la Contraloría está involucrada, digamos, institucionalmente en resolver este problema. Y efectivamente, por lo menos en estos casos, debería haber una especie de blindaje a las decisiones que se tomen a partir de la opinión concurrente de la Contraloría. Son obras que ya están muy avanzadas y quizá por eso es que la han acotado, ¿no? Algo que ya está muy cerca de concluir. Para que el heredero de la obra no sea aquel que diga, no quiero comprometerme con lo que hizo el pasado. El informe si la de la Contraloría dice, debería ser vinculante y no tener mayor problema. Sí hay algo que sí nos parece que no deberíamos permitir, que dice, si no lo hace el contratista o si no se contrata a nadie, que vaya a la administración directa de las municipalidades o de las entidades. Eso sí es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí sí tú no tienes garantía de ninguna calidad y nadie es responsable absolutamente de nada. La administración directa se hizo para obras pequeñas, para arreglar canales. Perdóname que te interrumpa, pero creo que va en el sentido de que no me quiero trabar de nuevo. Ya, pero es que... ¿Cómo solucionarías ese trabe? Es que si no tienen capacidades no vas a terminar nunca la obra. Pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿Cuál sería la opción? Bueno, es que tienes que buscar una salida, es una salida técnica. Tú tienes un 80%, salvo pues que haya, no sé, un fenómeno, no un accidente natural que no se descubrió previamente, se puede resolver con términos de ingeniería. Pero el problema es que nuestras normas aprietan al funcionario, ¿no es cierto?, de tal manera que no le deja espacio justamente para encontrar una salida. Como ahora tienes a la Contraloría involucrada en esto, por lo menos en estos proyectos, que son casi 300 a los que, digamos, está sometida esta norma, establecer hasta como una prueba, una experiencia de cómo se puede gestionar un programa piloto. Un programa piloto que permita efectivamente identificar, y a partir de ahí se podría ir más hacia el 70, 60, como dice Raúl. Y ahí podemos volver con Raúl quizás porque tú estabas hablando de cómo priorizar las obras. ¿Cuál debe ser el eje, el criterio para ello? Bueno, mira, comenzando porque de las famosas 52 proyectos priorizados, que son sumamente importantes y muy bien hechos, dicho sea de paso, el 46% ya están contratados. Claro. Y están contratados y muchos de ellos o trabados o caminando muy lentamente. Pero hablamos de esos 52 son obras de infraestructura enormes, grandes, ¿no? Pero tienen que Hay que considerar ahí también algunas más pequeñas, aunque no tengan esa dimensión. De acuerdo, pero deben estar las dos. O sea, deben estar esas que son las que te mueven la economía fuertemente
y las otras también. O sea, yo no veo por qué... Yo creo que César se refiere más a las pequeñas por el tema social, ¿no? Esas Lógico, ¿no? pequeñas Porque cambian está mucho. justamente a la mano de las autoridades pequeñas que deben tener sus obras también trabadas por estas Cuidado razones que que varias de tuvimos. estas 52 están también en manos de regiones. Ah, sí, por y, supuesto, ¿no? con- Entonces, con dificultades. Y repartidas en todo el territorio nacional. O sea, Perdona que te interrumpa, pero, Raúl. pero Para los dos son terminar, importantes. tenemos sí. que terminar ya. Para terminar, tus últimas palabras y luego Guido, por favor. Mis últimas palabras De reflexión es que ante este tema. que esta iniciativa es extraordinaria, muy buena, que la lleven adelante, pero hay que enriquecerla un poco para que tenga un alcance y un éxito mucho mayor. Entonces, la Contraloría ha focalizado en lo que prácticamente estaba en mayor emergencia. Yo anoté 867 proyectos, que definitivamente tienen que estar ahí, pero también hay que destrabar lo otro. Lo que tú dices, más proyectos, menos que, en vez de estar poniendo una cifra de 80%, ver la lista de proyectos. Hacerla más grande Correcto. y analizar las causas de las trabadas para ver si Excelente. resolvemos de una vez en la causa, en el origen. Guido, por favor. Bueno, efectivamente es una interesante iniciativa, hay que monitorearla y mejorarla y hay que tomarla como una experiencia piloto, como dice César, pero hay que reflexionar una vez más sobre lo que da origen a esto, que es normativa técnica de contratación pública del siglo XIX para desafíos de construcción del siglo XXI. Los peruanos tenemos una ingeniería de altísimo nivel, no tenemos que envidiarle casi nada a nadie. Quizá un poco de plata, más, ¿no? Pero sí hay una capacidad de gestionarla. Hay que hacer que las contrataciones se hagan por ingeniería y no por abogacía. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por haber estado acá. Gracias. Bien, César, muy interesante el tema, creo que ahí hay un aporte importante. Antes de tomar en cuenta como gobierno hacer un decreto de urgencia que como idea está buena, pero aquí los especialistas dan sus recomendaciones para que realmente funcione. Claro, lo último que dijo Guido, donde deben intervenir más ingenieros que abogados, es algo que Raúl Delgado Sayán reiteradamente también nos ha señalado. Y que además el ejemplo de los Juegos Panamericanos significa, ¿no es cierto?, como una presea, una bandera que deberíamos seguir. A mí me interesa mucho también un comentario de Guido que no debemos pasar por alto. Lo conversamos también en un programa diferente con Jorge Chávez de Maximice. ¿Cómo podemos unir a las regiones, a fortalecer mancomunidades? Porque esta división de 1.900 distritos, Una locura. más las 26 regiones, ¿cómo vamos a avanzar? Hay que tratar de hacerlos complementarios. Así es, justamente para hablar de estos temas importantes, los invitamos ahora a ver lo que va a ser nuestra gran conferencia Perú Mining Business. Adelante, Alfredo, con la información. Perú Mining Business, el evento imperdible para la toma de decisiones de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico, sector minero, Elmer Cuba y Diego Macera. Planificación y oportunidades de negocio para proveedores, José Escafi y Ricardo Labó. Almuerzo minero networking. Exposición de CEOs, proyectos mineros más importantes del Perú. San Gabriel, Quellaveco y Ariana. De Argentina, proyecto minero Tacataca. Y de Chile, invitado especial Ricardo Reyes Piani, gerente corporativo de abastecimiento de Codelco con planes de negocio e incorporación de nuevos proveedores a su cadena de compras. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia Perú Mining Business. Comuníquese al correo conferencias@pmb.com.pe o visite nuestra web www.rumbominero.com. Alfredo, muchas gracias. Y ya lo sabe, si usted es un proveedor del sector construcción, infraestructura, anuncie en Perú Construye, que es la revista especializada más importante del rubro. Bien, muchas gracias, César. Gracias, Jorge. Gracias, Raúl. Gracias, Guido. Este ha sido un aporte, un programa de aporte para lo que se puede dar en estos días. Esperamos haber ayudado al gobierno a que se tomen decisiones adecuadas para que salga adelante lo que todos los peruanos queremos, que no se traben estos proyectos que son tan importantes. Así que a nombre del Grupo Digama, tanto su programa Rumbo Minero como su programa Perú Construye, les agradecemos por estar con nosotros y los esperamos todos los sábados y domingos a las 12 del día aquí en ATV+.